Hola, mi nombre es Luciano Lutero, trabajo como psicoanalista. Me gusta mucho leer libros de psicoanálisis, me gusta recomendar libros, sobre todo si se trata de colegas argentinos. Y en esta oportunidad quiero recomendar un libro que leí en estos días, Del desierto su semilla, de la psicoanalista Marta Siage. Este libro, ¿no? Es un grueso volumen publicado por la editorial UMAS, y es un libro muy especial, primero porque tiene su origen en una tesis de doctorado. Una tesis de doctorado es un tipo de escritura principalmente académica, pero, ¿no? digamos, al ser traspuesto al formato libro, modificó sustancialmente su contenido. Entonces se convirtió propiamente en un ensayo. O sea, es un libro que en principio, como a veces ocurre, los libros para psicoanalistas pareciera que se dirigen solamente a psicoanalistas o incluso en el ámbito académico que van solamente para estudiantes o profesores, pero este libro en realidad tiene una vocación mucho mayor, tiene una amplitud mucho más grande, por lo cual justamente quisiera recomendarlo. Y porque además del desierto su semilla, el título mismo lo indica, se basa el libro en su conjunto en la historia de un autor, de un escritor argentino también, de Jorge Barón Visa, cuyo libro principal fue una novela que se llama El desierto y su semilla. Una novela que tuvo un destino paradójico, ¿no? Porque si no recuerdo mal, en un primer momento él la presentó al Premio Planeta, donde no obtuvo ningún tipo de mención, entonces la publicó el autor por cuenta propia, pero sin embargo no se convirtió en un segundo momento en un libro exitoso. Y de aquí nace el ensayo de Marta, en el momento de esplendor del éxito que consigue Barón Visa con su libro, se suicida. ¿Qué implicó algo de este estilo, no? Que cómo alguien, ¿no? Se suicida en un momento de éxito, podríamos decir. ¿No? Por lo general tenemos una idea de que lo que puede llevar a alguien a quitarse la vida, y aquí ya introduzco una primera modificación, un matiz, ¿no? Digamos, es lo mismo suicidarse y quitarse la vida, no tiene que ver con lo mismo, ¿no? Nosotros vivimos en una cultura en la cual quitarse la vida es algo que está mal visto, ¿no? De hecho, en nuestra sociedad hasta hay una ley nacional de prevención del suicidio, ¿no? Que considera que, ¿no? Nadie puede disponer de su propia vida y concluir con su vida si es que lo quiere, ¿no? Porque la vida está tomada, ¿no? Dentro de un engranaje legislativo que hace que en última instancia, si alguien, ¿no? realiza un intento de suicidio, va a ser asistido y por lo tanto, ¿no? La vida va a continuar. En otros contextos culturales, pensemos por ejemplo en la Grecia antigua, no era raro que alguien decidiera concluir con su vida, o bueno, así lo hace Sócrates, por ejemplo, ¿no? Cuando toma cicuta. O bien, ¿no? Este otro escritor, ¿no? Que es Mishima, ¿no? En el contexto japonés, el harakiri, ¿no? Es una forma de dar por terminada una vida cuando llega una instancia en la cual se compromete el honor. Ahora, me parece que el suicidio de Barón Visa tiene infinitos matices, ¿no? Por un lado, como decía y lo destaca muy bien la autora, ocurre en un contexto de éxito. Y esto no es menor, porque me gustaría hacer una diferencia en este punto entre lo que es el éxito y lo que es la realización de un deseo, lo que es la realización de una vida, ¿no? De hecho, creo que muy bien la autora reconstruye que el éxito le cae a Barón Visa como una plomada encima. Y eso compromete, ¿no? Algo que toca directamente el núcleo de su persona, de su subjetividad, que es la historia de la relación con su padre. Jorge Barón Visa, para quienes no saben, es el hijo de Raúl Barón Visa, un descendiente de una familia acaudalada. Piensen ustedes en la primera parte del siglo XX, ¿no? Su padre es bueno, ya tuvo en su historia, ¿no? Digamos, ¿cómo podemos decirlo, ¿no? Un hombre excéntrico, ¿no? De esos de principios de siglo que con mucho dinero, ¿no? Digamos, tienen distintos matrimonios, ¿no? Que tuvo un avión privado, su familia fundó instituciones, hizo enormes donaciones, ¿no? Uno de los libros de Raúl Barón Visa, porque también el padre de Jorge era escritor, ¿no? Es un libro que él lo hace forrar en oro. Bueno, imagínense, ¿no? Digamos, la extravagancia de un hombre de este estilo, ¿no es cierto?
también suicida, ¿no? También un hombre que concluye con su vida después de un episodio dramático, esto es, Raúl Barón Visa, se mata después de tirar en la cara de su esposa, o sea, de la madre de Jorge, ácido, ¿no? La desfigura, ¿no? Digamos, para quienes estén interesados en los temas de los femicidios, del modo en que hoy en día le empezamos a prestar atención a muchas circunstancias sociales, ¿no? Digamos, encontramos ahí efectivamente una acción sumamente violenta y agresiva dirigida, ¿no? De un hombre hacia una mujer en un momento en el que están por firmar nada menos que su divorcio, ¿no? O sea, en el momento en el que la madre de Barón Visa, ¿no? Decide ir a firmar y concluir con la relación, ¿no? Recibe esta agresión. Una mujer muy particular también, la madre de Barón Visa, porque era, ¿no? Una mujer que descendía, ¿no? De cierta aristocracia política, descendiente de un gobernador de la provincia de Córdoba, y que además fue una mujer muy entregada a la política, ¿no? Principalmente dedicándose en el ámbito de la educación, ¿no? Con logros y bueno, en buena medida muchos aspectos de la formación de los docentes contemporáneos le deben a la madre de Barón Visa, ¿no? Su ascendencia. Pero lo que me importa ubicar en este punto, ¿no? Es como en este triángulo de personajes, por decirlo así, ¿no? Tenemos a Raúl por un lado, este hombre excéntrico, cuya primera mujer incluso, ¿no? Era, si no recuerdo mal, una actriz de cine, ¿no? A la que él prácticamente rapta y trae a la Argentina, ¿no? La mujer, la primera esposa de Barón Visa, ¿no? Quería aprender a manejar un helicóptero, se decía, perdón, un avión, ¿no? Se decía que ella tenía algunos amantes y en teoría, ¿no? Os dice la anécdota, ¿no? Sin que se sepa muy claramente cómo fue, ¿no? Esta mujer sufre un accidente aéreo por el cual cae, ¿no? Bueno, accidente no se sabe si entre comillas, ¿no? La cuestión es que en ese contexto, ¿no? Raúl Barón Visa manda a poner, ¿no? Digamos, una especie de gran obelisco altísimo en el medio de la llanura, ¿no? En el medio del llano, ¿no? Aparece ese gran obelisco, ¿no? Como dedicado a su primera esposa. Luego se casa con la madre de Jorge. Suicidio de la madre, también, finalmente, ¿no? Porque no podría dejar de situar que tenemos el suicidio del padre, que comenté recién, a partir de agredir a la madre, pero después, años posteriormente, se suicida también la madre, ¿no? O sea, en este punto vemos que, y hay otros suicidios también ejemplares en la familia de los Barón Visa, ¿no? Con lo cual estamos en ese contexto en que uno podría decir familia de suicidas, ¿no? Pero algo que ubica muy bien el libro de Marta, ¿no? Como decía, del desierto su semilla, algo que sitúa muy bien, es como no caer como en esa especie de psicopatologización inmediata, ¿no? De hablar de, bueno, ¿no? Algo como si hubiera una especie de destino, ¿no? Como de, bueno, familia de suicidas, bueno, tarde o temprano alguien se termina matando, ¿no? Como si eso fuera algo que va de suyo, ¿no? Y ella ubica algo que es lo propio de la lectura psicoanalítica, que es tratar de situar en qué contexto alguien toma una decisión de este estilo, ¿no? Esto es, no hagamos del suicidio una especie de, por decirlo así, formulación psicológica que establezca rasgos y personalidades, por qué no genes del suicida, ¿no? Sino que leamos al sujeto en la escena. Tratemos de entender dónde está el sujeto suicida, por qué en determinado momento y de cierta forma. Y como decía, en este libro ella ubica muy bien que como un disparador de ese suicidio, ¿no? Que eso ocurre en un momento en el que a Barón Visa, a Jorge, le llega el éxito por la publicación de su novela, El desierto y su semilla. El título de la novela, El desierto y su semilla, es, ¿no? Metafórico, ¿no? Digamos, la novela narra, ¿no? La historia de un hijo que acompaña a su madre a Italia para que a ella le hagan un tratamiento de reconstrucción facial luego de que es agredida, ¿no? Ya estoy contando la historia, ¿no? La historia de la vida de Barón Visa, en última instancia, ¿no? Es una, como bien dice la autora, ¿no? Como bien dice Marta, ¿no? Es una autoficción, ¿no? En ese sentido, ¿no? El libro pone en escena lo que a él le tocó vivir acompañando a su madre, con más menos verdad, ¿no? Digamos, en ese sentido, o con una verdad que no es la verdad de la exactitud, sino que es la verdad de la realidad psíquica, ¿no? De hecho, ¿no?
La palabra el desierto aparece nombrada en la novela porque justamente remite en un primer momento, cuando se habla del rostro de la madre, se lo define o se lo nombra como un desierto, ¿no? O sea, el desierto y su semilla es en última instancia la madre y el hijo, ¿no? El título de la novela es una metáfora para nombrar la relación de estos dos que viajan, y de la novela quisiera ubicar algo muy importante, que la novela está reconstruida o incluye muchos fragmentos de textos del padre, de Barón Visa. O sea, es una novela que narra la historia de la madre y el hijo, porque el padre no aparece en escena, más que a partir de algunos fragmentos de textos escritos por él, por el padre quiero decir, y al mismo tiempo hay una serie de escenas muy importantes que describen, junto con un alcoholismo importante en este hijo, describen también, ¿no? Situaciones en las cuales, en el momento de acceder a las mujeres, se produce algún tipo de confusión, no llega a darse en sentido estricto la relación, salvo con una prostituta que conoce en Italia, que cuando finalmente, ¿no? digamos, se produce un acto de entrega entre ellos dos, él se siente inclinado a lastimarla. O sea, en el punto en el que él se advierte la máxima vulnerabilidad de esa mujer, ¿no? Nota un impulso que en definitiva recuerda, trae a la mente para el lector de la novela, ¿no? La propia agresividad del padre. Por eso, en definitiva, ¿no? El personaje principal transita como una especie de solitario, como un vagabundo, ¿no? Digamos, la novela por momentos parece una gran excursión al infierno personal de este hombre que trata de escapar de sí mismo, pero todo el tiempo se reencuentra y reencuentra lo que no está escrito en la novela, que es la relación con el padre, ¿no? En el final de la novela hay una escena en la cual él está en la casa, nada menos en la casa en la que su padre agredió a su madre y se encuentra ahí con prácticamente, diría, ¿no? digamos, en las cosas que quedaron tal como estaban, con el fantasma del padre, ¿no? Y creo que parece que esa es la coyuntura perfecta para poder meterse en el ensayo que tengo aquí en las manos, que muestra a la perfección de qué manera retorna para un hijo algo del fantasma de su padre, o mejor dicho, como le gustaba decir a Lacan, algo del pecado del padre. Porque del padre podemos hablar de muchas maneras, podemos hablar del padre como un ideal, podemos hablar del padre como alguien que prohíbe, podemos hablar del padre como alguien que normativiza, pero también nos podemos encontrar con otras versiones del padre, con versiones más perversas, por decirlo así, con versiones más intrusivas, con versiones más pecaminosas del padre. Y quizás en la vida de todo hombre hay una alternancia entre estas dos versiones. Por un lado, ese padre que sirve para regular y que sirve de alguna manera para medir un modo de actuar, un padre en el cual apoyarse, este padre del ideal, como mencioné antes, que es el padre que sirve incluso para simbolizar un nombre, en la medida en que uno se reconoce como hijo, pero también es cierto que ese mismo padre transmite su costado más horroroso, transmite su costado más doliente, y eso lo muestra a la perfección una historia como la de Barón Visa con su padre, donde en última instancia cómo se simboliza la relación con un padre que fue capaz de herir de muerte a una madre. ¿Qué identificación es posible con ese padre? Ahora bien, en este punto tenemos estos dos niveles, como venía mencionando, que trabaja muy bien Marta en el ensayo, ¿no? Tenemos al padre del nombre y podríamos decir tenemos al padre del pecado. ¿Cómo se sintetiza esa unión? Desde cierto punto de vista podríamos decir, en psicoanálisis conocemos una maniobra, incluso diría una fantasía, que es la más común para poder hacer las cuentas con el padre, que es el parricidio, el matar al padre. Por eso se habla muchas veces en psicoanálisis de ir más allá del padre, de poner en cuestión al padre, ¿no? De todo eso que de alguna forma permite apropiarse del nombre del padre para poder actuar. Por eso decimos más allá del padre, pero que no es sin el padre. Ahora, ¿cómo se mata a un padre de este estilo? ¿Cómo se mata a un padre que
transmite una parte maldita, cómo se mata a un padre, ¿no? En el punto de cómo se hereda, porque en última instancia, ¿no? La muerte del padre, el parricidio, supone heredar al padre. ¿Cómo se hereda para darle muerte a un padre que, si es interiorizado, produce que en uno se ponga de manifiesto la parte más horrorosa del lazo materno? Ahí es donde me parece que la autora introduce una hipótesis fantástica, que es la de darle un mayor privilegio al componente del autocastigo. Esto es, tenemos por un lado, decía, una estrategia de poder simbolizar la presencia del padre por la vía del nombre, ir más allá del padre o parricidio, pero también tenemos la entrega sacrificial al padre. Ese punto en el que, por lo inasimilable del padre, solo queda, antes que matarlo, el autocastigo. En este sentido, ¿no? Digamos, con esa parte no simbolizada de la relación del padre, es que, ¿no? La autora arma su hipótesis, ¿no? El suicidio de Barón Visa, ¿no? Es leído en esa clave, ¿no? Como un ofrecimiento sacrificial al padre. Un ofrecimiento sacrificial al padre en el punto en el que, ¿no? A partir del éxito de la novela, a partir de que El desierto y sus omillas se convierten en un éxito, Barón Visa se encontraría, plantea Marta, ¿no? Con un punto en el cual no puede responder por haber dado ese paso. No cuenta con las herramientas simbólicas para dar ese paso. Por lo tanto, solo le queda el componente de castigo. Solo le queda la entrega sacrificial. Solo le queda cumplir con la deuda con el padre a través del quitarse la vida. En este sentido, ¿no? La hipótesis de Marta Sialle, ¿no? Digamos, es muy consecuente con los desarrollos de Freud y de Lacan, ¿no? De hecho, ella hace un muy buen rastreo bibliográfico de textos básicos de Freud, como por ejemplo Tótem y Tabú, pero fundamentalmente los que fracasan cuando triunfan. Después también ubica muy bien en la primera parte del libro todas las relaciones que hay entre el autocastigo y la autopunición en Lacan, o sea, reconstruye el autocastigo como un concepto, le da estatuto de concepto, el concepto de autocastigo a partir de las referencias freudianas y lacanianas, finalmente articuladas a la noción de superyo. A ese punto, ¿no? En el que ciertos actos, cuando no están del todo simbolizados, suponen al mismo tiempo cierta entrega, ¿no? Digamos, pensemos que esto es algo típico muchas veces en la clínica del neurótico obsesivo. Cualquiera que es analista sabe que, digamos, alcanza con que un neurótico obsesivo venga a sesión y nos cuenta que un mismo día, supongamos, ¿no? Digamos, le fue bien en el trabajo, la persona que le gusta le da bola, ¿no? Y si agreguemos algo más, se encuentra plata en la calle y viene de qué manera al consultorio, viene muerto de miedo, ¿no? Porque viene presumiendo, esperando supersticiosamente que en cualquier momento le caiga la espada en la cabeza, ¿no? Porque ahí se ve el componente de autocastigo cuando alguien no es capaz de simbolizar los actos que realiza. Entonces, ¿no? Digamos, acá aparece el punto en el que la hipótesis de Marta se extiende más allá del caso de Barón Visa y hace, al mejor estilo de un historial freudiano, hace del caso de Barón Visa un paradigma para leer ciertos fenómenos clínicos que generalizan la autopunición en última instancia, más allá de este suicidio, para pensar lo que ocurre con la necesidad de castigo en el síntoma neurótico. Es propio de todo síntoma y esa, después de todo, es la última definición del síntoma que da Freud, en función de la necesidad de castigo, que explica nociones como la reacción terapéutica negativa, ¿no? Esto es, para quienes no son psicoanalistas, que alguien no quiera curarse, que a pesar de que dice que quiere curarse, sin embargo, resiste a la curación, porque el síntoma viene a ocupar el sufrimiento, viene a ocupar un lugar de un castigo, se sostiene en ese castigo.
Entonces decía, en este punto el libro no solo se queda en el interés de la novela o del comentario de una novela, El desierto y su semilla, la reconstrucción de una historia familiar y las vidas maravillosas. Les aseguro que esta es una parte exquisita del libro. El libro tiene una parte, ¿no?, que es hermosa porque reconstruye esas vidas de familias donde son todas personas ilustres, ¿no? Se trata de todas personas que efectivamente, ¿no? La vida de Raúl Barón Visa es la vida de una persona que parece una estrella de Hollywood, ¿no? Es una persona que ha vivido 10.000 vidas en una sola vida, que encima no fue tan extensa, ¿no? Lo mismo la madre de Barón Visa, ¿no? Ahora, lo que decía es que más allá de ese aspecto puntual, más allá del comentario de una novela, más allá de la aplicación de esta hipótesis del autocastigo al caso de Jorge, más allá del comentario de una matriz familiar sumamente rica y compleja, en este punto el libro extrae un aparato teórico en torno al autocastigo que se muestra de la mejor manera en el suicidio de Jorge Barón Visa, pero nos invita a pensar a todos, diría, en aquellos pequeños suicidios cotidianos que realizamos. Podrían extenderse algunas de estas ideas a múltiples accidentes domésticos, que justamente dan cuenta de la necesidad de una autopunición en determinado momento. O sea, el libro no se agota en un caso, sino que con plena vocación freudiana hace de un caso un paradigma que se extiende más allá de su singularidad y vale para iluminar todo un aspecto de nuestra vida, no solamente en los consultorios, sino en la vida cotidiana. El libro está escrito de una manera bellísima, tiene realmente, ¿no?, digamos, una claridad expositiva muy grande, está muy bien documentado. Para los amantes del cruce literatura-psicoanálisis, este es un libro indispensable. Para quienes se especializan en psicoanálisis, este es un libro impresionantemente clínico. Y para quienes no son ni psicoanalistas, ni buscan ese cruce con la literatura y el psicoanálisis, ¿no?, este es un libro también apasionante porque nos mete en un momento, nos cuenta como si fuera una historia, ¿no?, como ocurre a veces con ciertas películas, ¿no?, que nos meten en una época, nos cuentan una serie de formas de vida, ¿no?, digamos, de forma sencilla y apasionada, ¿no?, como si fuera el estilo de la novela histórica, ¿no?, nos meten en un contexto y nos hacen sentir lo que en ese entonces pasaba. Por eso es que justamente, ¿no?, a la hora de recomendar una lectura, ¿no?, este libro, Del desierto su semilla, basado en la novela El desierto y su semilla de Jorge Barón Visa, ¿no?, es un libro que a mí me encanta compartir con ustedes, recomendárselos, sugerirles la atenta lectura. Y bueno, si lo leen, después me contarán qué les parece. Buenas tardes, buenas noches a todos. Es un placer estar en esta presentación de este hermoso libro y voy a decir algunas palabras sobre el mismo. Que la tragedia del suicidio atraviese a 4 miembros de una misma familia no es frecuente. Mucho menos que 2 de ellos sean reconocidos escritores, Raúl Barón Visa y Jorge Barón Visa, la hermana de este último, Cristina Barón Visa, y la destacada política pionera del campo educativo, Clotilde Sabatini. Ante estas tragedias y otras vinculadas a la familia Barón Visa, la autora del libro que hoy presentamos podría haberse inclinado por la crónica amarillista. Era fácil inclinarse por ahí. Colocar los suicidios de la familia o la muerte de Miriam Stelford, primera esposa de Raúl Barón Visa, por dudosa caída además de un avión, del avión de ella, se achaca que es él quien hizo el atentado y acaba de salir en el 2017, hace 2 años, una película que se llama Agosto Final, que alude a esta versión. O el acto de desfiguración por ácido en la cara de Clotilde Sabatini a mano de su esposo, que terminó en la muerte de Clotilde.
centro de estas crónicas morbosas que pululan en libros destinados a ser, indudablemente, éxitos de venta. Pero no. La doctora Marta Sialle, docente universitaria, psicoanalista prestigiosa, mujer de la cultura, pionera del psicoanálisis en Santiago del Estero y uno de los pilares de la Fundación Sigmund Freud en Santiago del Estero, eligió una ruta más fecunda. Se centró en la obra de los escritores, la obra del padre, la obra del hijo, y en el trayecto público de la incomparable Clotilde Sabatini. Y esto por varios motivos. Porque acuerda con Jorge Baronvisa, en cuya producción se centra el libro de Marta, que lo que legitima la literatura no es sino la obra. Y basta leer su libro, El desierto y su semilla, para comprobarlo. Porque también así la obra de su padre fue importante, fue inquietante y controversial en la literatura argentina, y además porque la actuación política y profesional de su madre, Clotilde Sabatini, se destacó por su condición de mujer pública, como por sus aportes a la condición de los docentes argentinos. En un tiempo en que no abundaba la presencia femenina en las esferas del poder, salvo la de Eva Perón, con quien tuvo sus controversias. Hija además del reconocido dirigente radical que fuera gobernador de Córdoba, Amadeo Sabatini, puede ser Clotilde considerada una feminista adelantada a su época. Así, no es la tragedia, los suicidios o la crónica policial lo que justifica este libro de Marta, sino las obras, los actos de las protagonistas, aunque sobre ellos se cierne la tragedia. Hay en este libro de Marta Sialle de Gauna novedosa contribución psicoanalítica sobre el suicidio. La autora descarta que haya familias suicidas, como insistentemente se afirmó sobre aquellos escritores argentinos reconocidos como los Quiroga o los Lugones. Para la autora solo hay suicidios singulares, que en todo caso se producen en algunos integrantes ligados por lazos de familia. Lo destaca Sialle. No hay una herencia suicida. Por imitar lo que dice mi sobrinito, termino diciéndolo. Descarta esos dichos enlatados por los más media y los saberes psicológicos psiquiátricos ya superados. De la misma manera que descarta terminantemente utilizar referencias tan trilladas como las de la depresión, la bipolaridad o la locura cuando del suicidio se trata. El enigma del suicidio sobrevuela este libro porque considera Sialle que el suicidio deja al sujeto en la condición de un enigmático signo que solo puede interrogarse en una obra, en sus textos, en sus enunciados, como lo ha hecho la autora. Marta Sialle, que ha bebido del vino freudiano como nosotros, cuida la privacidad y el pudor de Jorge Baronvisa y su sacrificio. No revuelve escombros que conduzcan a la impudicia y tiene siempre en cuenta que hay sobrevivientes que es preciso respetar. Una familia que quedó herida, amores dejados, amigos, lectores y, sobre todo, la memoria del autor. En esta línea echa por tierra todos los prejuicios sobre el escritor y su obra que circularon. Allí donde la mayoría insiste en que luego del suicidio del autor del Desierto y su semilla se produce el ocaso de su obra, Sialle de Gauna no duda en destacar que la obra
ha sobrevivido con creces al autor y seguirá haciéndolo. Como una afirmación original de este libro, considera la autora que Jorge Barón Visa superó la obra de su padre. Logró ir más allá del padre, lo cual acabó conduciéndolo al laberinto del éxito, al pasaje al acto suicida, que realizó en la plenitud del éxito y no en la decadencia del fracaso. Siage recupera las propuestas de Lacan, quien sostiene que lo más insoportable en la vida es el éxito. No puedo dejar de mencionar aquí a Maradona. Qué difícil la vida de Maradona por el éxito, aun cuando hay algunos que están muy contentos con juzgarlo tan mal. Nosotros lo defendemos. Bien, continúo con Jorge Barón Visa. En este avance va más allá del padre, y es en este punto donde se detiene la autora para indagar las vicisitudes del sacrificio de un hijo y de un parricidio insostenido. Como afirma, como ínfima muestra de la importancia y originalidad de la familia Barón Visa, basta mencionar que el Papa Francisco frecuentó a sus 13 años el colegio Wilfrid Barón de los Santos Ángeles en Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires, que llegué a conocer. Colegio donado por la familia Barón Visa a los padres salesianos. Y en contraposición a esto, que Raúl Barón Visa, padre de Jorge, fue excomulgado por el Papa Pío XI por una insultante carta que le dirigiera al Papa. Bien, ¿sigo? Porque ahí pasó algo en la computadora. O el obelisco en forma de ala, más alto que el de Buenos Aires, construido por Raúl Barón Visa, como monumento a su mujer, algunos dicen por amor, otros dicen por culpa, por haberla matado, en Altagracia, y que conforma la última foto sonriente de Siage con la cual se cierra este libro. Yo los invito a que si pueden, vean esta última página donde Marta Siage, con su sonrisa habitual, me dice que lo levante más, está ahí al lado de esta ala en Altagracia. Porque ella seguía todos los lugares donde anduvo este señor. Lo siguió a todos los lugares del mundo para escribir sobre él. Bien. Entonces, creo que la obra de Siage ha de concitar el interés del mundo sí, como el de los estudiosos de la producción literaria de la autoficción. Pero no dudo que también será valorado por todo lector inquieto, ya que uno de los mayores elogios que hizo el jurado a la defensa de la tesis de Siage de Gauna, que es el núcleo de este libro, fue que, más allá de los logrados méritos en materia de investigación psicoanalítica, el estilo de su investigación podía asimilarse a los de una novela policial. El tema atrapa, la manera de presentar el tema atrapa, y los resultados son tan cautivantes, por lo cual no es fácil abandonar la lectura una vez que uno comienza. Los que tuvimos la suerte de conocer a Marta y dialogar con ella, la encontramos en cada página del libro, con su estilo fresco y directo. Tuve el beneplácito de escribir el prólogo de este libro y de partir con la autora sobre el mismo. También veo aquí con mucho placer que nos acompañan lo que constituyó el jurado de la tesis de Marta, que está el doctor Alberto Tasso, la doctora Indiana Jorrat y la doctora Gabriela Abad. Una tesis doctoral sobre psicoanálisis desarrollada a manera de intriga policial,
en 480 páginas muy cuidadas, es más de lo que uno puede esperar de un libro. Es lo que presenta la editorial UMAS que dirige el licenciado Mario Lavés en Santiago del Estero, y que ustedes tienen la posibilidad de leer. Solo resta eso, su lectura, a los que los invitamos muy amablemente. La verdad que es una alegría poder hablar de este libro y una tristeza también. Pero bueno, vamos a apelar a la alegría para poder decir, porque además quiero decirles que hoy, hace 7 años, nos dejaba Alfredo Carol, o sea que tenemos motivos para estar tristes, para brindar también por este libro. Bueno, yo voy a hacer un pequeño homenaje a Alfredo, porque era un gran lector, que seguramente estará brindando en algún lugar el nacimiento de este hermoso ejemplar psicoanalítico y literario. Alfredo habría sido el primer lector, el primer comentarista, el primer crítico. Bueno, y quería decir esto un poquito porque los miembros de la Fundación Sigmund Freud lo recordamos siempre y sobre todo hoy como el maestro y compañero e interlocutor que fue. Bueno, dicho esto, que les decía ya lo mismo, estoy triste, pero también contenta, voy a decirles que este libro, en este momento, fue mi reencuentro. Yo estaba esperando este libro. Fue mi reencuentro con Marta Sialle, con su texto, con sus palabras. Porque fui testigo del tejido, del costurado de este libro. Escuché las historias antes de que sean escritas, aún antes, cuando ella tenía las ideas, ya las íbamos charlando. Es decir, escuché estas ideas antes de sus primeras puntadas en el libro. Conocí las historias de Barón Visa, que eran muy conocidas, pero las conocí por sus relatos, por su entusiasmo que convocaba mi entusiasmo a escuchar. Luego, hasta lo leí alguna vez, y hasta hice comentarios sobre lo escrito. Luego sobrevino la despedida y el anhelo de leerlo otra vez, por primera vez. Y así fue. Me encontré con que estaba leyendo algo que nunca había leído antes. Nos pasó a todos, ¿no? A todos los que lo volvimos a leer era como que no lo hubiéramos leído antes. Me encontré, juro que por primera vez, con un exquisito entramado de psicoanálisis y literatura. Así, ese epígrafe freudiano que reza y que ella toma, que dice, los poetas son unos aliados valiosísimos y su testimonio ha de estimarse en mucho, pues suelen saber de una multitud de cosas entre el cielo y la tierra, con cuya existencia ni sueña nuestra sabiduría académica, ella toma esto de Freud, anudado con las palabras de Lacan, de las que las creaciones poéticas engendran sujetos. Es decir, realmente todo el tiempo se nada entre la literatura, los sujetos literarios y el psicoanálisis. Y el juego que hace Marta entre el velo, lo revelado, las peticiones, las repeticiones, entre los que ella vuela, vela, revela, y hace ese mágico juego de literatura y psicoanálisis sin ser psicoanálisis aplicado, por supuesto. Ella analiza la obra, no analiza al autor de la obra.
autora, ella trabaja con lo ficcional. Es decir, no analiza el autor, sino a la obra, que en este caso es, y ella se debate bastante en esto, autobiográfica, autoficcional, y va llevando por esos caminos que realmente es, yo vuelvo a decir, ya lo había leído y me volví a sorprender cada vez que me metía en el libro. Y así Marta teje y desteje la obra de Barón Visa como texto. Nos deleita con autores como Miró, Philippe Lejeune, Braunstein, Sloterdijk, Viart, perdón, pero estoy medio nerviosa, el mismo Barón Visa, Manuel Alberca, Cristeva, Poldeman, Bartés, toma de Laura de Arriba, por supuesto Lacan y Freud, y la literatura, todo lo que Freud toma, y Lacan, Shakespeare, Ibsen, Hoffman, Dostoyevsky, Jensen, Marguerite Duras, San Agustín Gilbert, Dubrovsky, a los que pone a discutir, que es lo interesante, para tejer lo autobiográfico y lo autoficcional, desde donde va a leer el texto de Jorge Barón Visa. Desde ese entramado lee El desierto y su semilla, de J.B.B., o Jorge Barón Visa, o Jorge Barón Sabatini, si la madre, él mismo lo dice eso, ¿no?, en un arranque feminista se separaba del padre e introducía su apellido. Yo ahí me pregunto qué hubiera sido si este hombre se hubiera quedado con Jorge Barón Sabatini. Pero J.B.B. termina siendo solo la semilla en algún punto, ¿no?, del desierto llamado RBB, y ahí paga caro los pecados de su padre, según trabaja Marta Sialle. RBB, el padre, es, me animo a decirlo, una especie de imán en torno al cual, estoy tomando una cita de Sialle y la uso al otro lado, una especie de imán en torno al cual van a girar una suerte de limaduras dispersas. La traslado a la cita. J.B.B. termina rotando en torno a ese padre terrible y su acto, hoy llamado femicida y suicida. No se llamaba así en ese momento. El mismo Barón Visa dice: una gran corriente de consuelos afluyó hacia mí cuando se produjo el primer suicidio en la familia. Cuando se desencadenó el segundo, la corriente se convirtió en un océano vacilante y sin horizontes. Después del tercero, las personas corren a cerrar las ventanas cada vez que entro en una habitación que está a más de 3 pisos. Él lo toma con mucho humor a esto, ¿no? El padre se convirtió en una especie de imán. Qué bella metáfora para trabajar la coacción a la repetición. El imán, la tentación a pagar con la vida, ese imán fue el acto femicida del padre. Arrojar ácido sobre la cara de su mujer, Eligia en la ficción, en el libro de Barón Visa, la madre de J.B.B., Clotilde en la vida real. Es decir, el suicidio de Raúl Barón Visa después del homicidio, y los años en que el hijo acompañó la restauración del rostro de esa madre, y la restauración del padre, por supuesto, quien le dedicó también su dificultad durante bastante tiempo para escribir, hasta que logra escribir estas novelas autoficcionales que realmente, con las que da un salto, pero no su final, ¿no? No hablo de suicidio, sino la escritura. Eso es como trabaja Marta, pero con Marta Jerez ya se refirió, yo voy a trabajar más la parte de la coacción a la repetición. Vamos a Raúl Barón Visa, el padre, y su acto femicida y suicida. Dice uno de los mitos de la creación: y Dios creó al hombre de polvo, de granos de polvo. ¿Cuántos granos de polvo lo compondrán? Y como el hombre estaba solo,
hizo a la mujer de su costilla, de su costado. ¿No encuentra el varón en su costado su ausencia de potencia fálica, su propia dependencia, su agujero de la privación, su lado femenino como lo traumático? ¿No ve RBB, Raúl Barón Visa, uso las siglas que usa Marta, en el rostro de Eligia o de Clotilde, su rostro femenino, la caída de su potencia? ¿Qué quema en ella que luego destruye en él? ¿No? Me parece que es algo que hay que pensar en los femicidios. Dirá Marta Jerez Ambertín en la nueva edición de Las Voces del Super Yo, que me ayudó a pensar esto. Al arribar en 1914 a la definición de narcisismo primario y secundario como un nuevo acto psíquico enfundante, la cursiva es mía, en la dialéctica de las identificaciones y sostenido por la operación del otro, del prójimo, Freud no pudo soslayar la cuestión de la división del sujeto contra sí mismo. El otro, el prójimo, el semejante, la costilla de Adán, es un referente y un modelo, pero también un hostigador imposible de conformar plenamente. Habitará el yo siempre como extranjero, a pesar de los servicios prestados para plasmar la imagen corporal. Así, el resultado de la inscripción narcisística e identificatoria queda indisolublemente ligado a la condición de ominoso, una tierra extranjera interior. Ese objeto, cuando el yo se constituye, perdón, los que no son psicoanalistas, yo lo pensé desde el psicoanálisis, ese objeto, ese resto que enfunda y funda el yo, ese objeto que vino de una madre, es decir, algo lo armó a él, que viene de una madre, que es también mujer, que es también costilla, es seguramente el rostro que RBB quería quemar con ácido para luego matarlo en él, matándose. Porque esa tierra extranjera interior no insiste, existe. Ese objeto A, resto de la operación de alienación y separación del sujeto con el otro, sea en el yo, sea en el fantasma, cuando está en falta, en ausencia, regulado por el inconsciente y las leyes del intercambio, operan como causa de deseo. De ese lado, insiste, escribe. Causó seguramente la escritura de Raúl Barón Visa, el escritor. Ese objeto es una cicatriz que puede ser un vacío elocuente en la escritura, pues está enmarcado en el fantasma. Eso produce sueños, síntomas, identificaciones, escrituras todas. Pero también puede ser el objeto en tanto agujero que pierde los bordes, es decir, puede ser lo traumático cuando los velos de los que habla Marta caen, cuando ahí es el cuerpo incestuoso de la madre lo que atrae, cuando el fantasma se va de gira, dirá Diana Rabinovich, y ahí el agujero es un imán que atrae los hierros, los restos de hierro puro sin velos. Lo que quiere quemar Raúl Barón Visa son los ojos de Eligia, de Clotilde, quiere dejarla ciega. Si quiere romper con algo de la mirada de ella en él. En realidad, Clotilde, él cree que Clotilde le es infiel y se le va. Entonces la quiere matar. La mata, la quiere matar y se mata. Lo femenino pierde el rostro como Eligia, pierde lo femenino, los velos, pierden esos velos como Eligia y chupa cual agujero negro al sujeto que se ha objetalizado, se ha convertido en ácido, en puño, en piedra que cae, en bala que se mata. Estoy hablando de RBB.
O como dice con humor el propio JBB, que después del tercer suicidio de la familia, de la tercera piedra arrojada al vacío, se cerraban las ventanas de cualquier edificio de más de 3 pisos para que él no se tirara. La vida de Barón Visa rodó en torno al padre y su locura hasta que pudo escribir, hasta que pudo ser un deudo. Cuando es un deudo, se criba, se separa el bueno del mal grano, se escribe, se discriminan los crímenes del padre, aunque él lo hizo en estas novelas autoficcionales, que también Marta Sialle analiza, y ahí muestra cómo logra ficcionar, cómo logra novelar, velar para olvidar y revelar estos crímenes. Finalmente, como dice Marta, no soportó el éxito y terminó tomado irreversiblemente por ese imán, a pesar y más allá de la escritura.